Hace una semana vimos clases anidadas. Voy a hacer un pequeño recuerdo, digamos, de lo que vimos porque es relevante para la clase de hoy y para que nos pongamos a tono. ¿Qué eran las clases anidadas? Son una clase definida dentro de otra clase. Las clases anidadas tenían dos tipos, podían ser clases estáticas o clases públicas, o sea, perdón, no estáticas, lo de pública y privada no tiene nada que ver, clases no estáticas, y esas clases no estáticas se llamaban clases internas, ¿se acuerdan? Las clases, cuando una clase era estática, se asociaba a la clase, ¿cierto? No necesitábamos crear un objeto para poder utilizar la clase, por lo tanto bastaba con la clase. En el caso de las clases internas, no necesitamos necesariamente crear un objeto. Las clases anidadas las podemos crear dentro de una clase o dentro de un método de una clase. ¿Se acuerdan? Y ahí voy a avanzar un poco más rápido. Aquí es cómo se crea una clase, en este caso, una clase anidada estática. Se crea con el nombre de la clase anfitrión, punto el constructor de la clase estática, ¿cierto? En el caso de una clase interna, tenemos que crear el objeto con el constructor de la clase anfitriona y luego aquí creamos la referencia con el constructor de la clase anidada, pero en este caso teníamos que llamar al objeto anfitrión.new y el nombre del constructor. Tenía esta sintaxis un poco especial. Bien, vimos algunos ejemplos. Este ejemplo lo quiero repetir porque es con el que vamos a partir, lo que sigue. No este mismo, pero una evolución de este. Tenemos una clase que es una cuenta de banco. Esa clase tiene, bueno, su constructor y tiene un método que se va ejecutando periódicamente, que es este método start, ¿cierto? Y que utiliza un timer, ¿sí? Esta clase timer se le entregan, en el constructor se le entregan dos parámetros, que uno que es el tiempo en milisegundos, que es el intervalo de tiempo para que realice esa acción periódica, y luego un evento, ¿sí? Y ese evento es de la interfaz Action Listener. Entonces, other, el objeto other, que está creado aquí, es una clase privada que está dentro de la clase Bank Account que implementa esta interfaz Action Listener. Tiene el constructor y Action Listener tiene un único método que se llama Action Perform. Si ustedes recuerdan, interfaces son estos, no sé cómo llamarlo, objetos no es la palabra. Bueno, la interfaz es similar a una clase, pero tiene solamente métodos abstractos. Y no puedo crear nunca una instancia de esa interfaz. Lo que hago es que en una clase, esa clase puede implementar la interfaz. En este caso, InteresOther, la clase implementa Action Listener y estamos obligados a darle un cuerpo al Action Perform, que es el único método de la interfaz. Tiene un Action Event, que es el event aquí, y lo que está haciendo aquí es calcular un interés, ¿no? Nada más, en la cuenta. Calcula un porcentaje y ese se lo suma al saldo. Y lo otro es formatearlo como moneda, nada más. Formatear el número como una moneda. Eso es lo que es. Bien, aquí está implementado esta clase interna como una clase dentro de
clase bank account. ¿Sí, Elin? Como que es lo que gatilla cada vez, porque a la versión de lo que está, parece que era periódica. Es periódico, sí. Start lo que hace es que utiliza este objeto, que es timer. Ese objeto tiene en su constructor, yo le defino el intervalo y le defino el evento que tiene que ejecutar, ¿cierto? El evento, bueno, la mejor manera de responder esto es que es lo que hace time, ¿cierto? Dice a facility for threads. ¿Qué es lo que son threads? ¿Ah? Hebras, hilos, qué sé yo, ¿cierto? Son un hilo es una cadena de ejecución secuencial de la CPU, y cuando yo hablo de múltiples hilos quiere decir de cosas que se hacen en paralelo dentro de la CPU, ¿cierto? Por lo tanto, esto crea como un nuevo hilo, ¿sí? Es decir, se ejecuta en paralelo a main, ¿cierto? Entonces, por eso puede llevar esa cuenta del tiempo. Porque si no se, es muy buena la pregunta de Alim, porque si no fuese un hilo en paralelo, esto se vería secuencialmente, habrían otras cosas que se están ejecutando y probablemente no podríamos garantizar que cada 1000 milisegundos se ejecute esa acción, ¿sí? Entonces, este objeto tiene el típico constructor por defecto, sin parámetro, y tiene varios constructores más. Timer, string, name, bueno. ¿Y por qué? A ver, veamos una cosa que... A ver. El constructor. Ok. Vaya, aquí me sorprende porque lo que yo entiendo de este código, perdón, este código es que en el constructor yo especifico un intervalo de tiempo en milisegundos y luego cuál es la acción que se va a ejecutar. Sin embargo, el constructor que aparece en la documentación no está tan claro. No, no es exactamente eso. Sí. 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 Vale, lo voy a revisar porque ahora mismo no me está cuadrando tu consulta exactamente. Bueno, mi entendimiento antes de ver la documentación es que le especificamos un tiempo y lo que se va a ejecutar. Esta clase tiene que implementar la interfaz Action Listener y la acción que se va a ejecutar por timer, ¿sí? Y esto se le entrega en esta clase y que se crea aquí y ya, ¿sí? Esto es hecho como una clase interna.
en el siguiente ejemplo que hicimos, lo implementamos como una clase dentro de un método. Una clase interna dentro de un método. Y aquí el código es similar. Tenemos el método start y dentro del método start definimos la clase InteresOther y Action Listener. El código es exactamente el mismo aquí. Y luego en esta parte también se crea el timer y se agrega. ¿Sí? Y se ejecuta el procedimiento start del timer T. Esta es la que yo quería llegar hasta aquí. En este caso, la pregunta que se hace uno es ¿por qué crear una clase si solamente utilizamos la instancia de ese objeto una vez? Y dentro de la clase, entonces, hacer una clase interna anónima quiere decir de que no tengo que crear un nombre para una clase. Por lo tanto, se agrega aquí la interfaz, es una referencia a la interfaz, other, ¿cierto? ¿Por qué puedo hacer eso? Por subtipo, ¿cierto? Y esto es un new action listener y como es la única instancia, se implementa el método de la interfaz action listener. Se implementa y luego esta referencia se utiliza aquí. ¿Sí? Esto es lo que se llama una clase anónima. No tenemos nombre de clase. ¿Sí? Y eso nos deja entonces a lo que vamos a ver esta clase de hoy, que son las expresiones lambda. ¿De qué se trata las expresiones lambda? Yo puedo pasar código como argumento o como datos en funciones. Dice, es útil cuando la implementación de una clase anónima es simple y las expresiones lambda nos permiten expresar instancias de una clase de un método único de manera compacta como lo acabamos de ver. Por ejemplo, este es el mismo código que acabamos de ver. Tenemos una única instancia de una clase, en este caso como una clase anónima, con un único método. Entonces, esta referencia, other, solo se utiliza aquí, en el argumento del constructor de timer. ¿Sí? Por lo tanto, porque timer requiere un código a ser ejecutado periódicamente. Y Action Listener además es una interfaz con un solo método. Y lo que podemos hacer aquí es evitar crear other. Es decir, podríamos poner desde el igual todo lo que está dentro aquí. O sea, desde aquí, Action Listener, other, new. Todo este código podría venir como argumento, ¿ah? Como argumento en el constructor de timer. Y eso es lo que está aquí. Tenemos timer, el tiempo, y ahora en vez de definir other como la referencia a una clase anónima, pues definimos el objeto, que no tiene ni clase ni nada, dentro del argumento. Es exactamente este mismo código que está seleccionado aquí, y luego termina con paréntesis, ¿no? Que como termina el argumento de timer, y punto y coma. Y ustedes ven, aquí termina con ese paréntesis y el punto y coma. Esto supuestamente es más fácil y más compacto que lo que teníamos anteriormente.
yo creo que necesita un poco de experiencia y trabajo en esto para acostumbrarse a trabajar así. Si es un poco más grande el método que vamos a implementar, esto ya a mí no me parece tan simple, digamos. Esto, bueno, dice que se puede todavía simplificar. ¿Cómo? Con una interfaz, perdón, con una expresión lambda. Porque esto que está acá, el new, etcétera, es básicamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. El action listener. Sin embargo, aquí llamamos event y tenemos una flecha, o sea, un guión mayor que, y luego el código que va a ser ejecutado y que va a ser enviado como argumento. ¿Qué pasa, Manuel? Tiene una sonrisa escéptica. No. Veamos este ejemplo, ¿vale? Vamos a ver en código. Tenemos la clase pública con el main, que no vamos a entrar en detalles de eso por ahora. Y tenemos la clase bank account. Lo que es interesante sí es lo que estamos utilizando como los paquetes que estamos utilizando. Event, text, swing. El constructor de la clase bank account y el método start. El método start tiene el intervalo y el código que se ejecuta, ¿sí? Y luego el start. Veamos cómo funciona esto. Entonces compilamos y lambda test y ejecutamos. Como de la misma manera que estaba funcionando antes, nos entrega una pantallita gráfica donde nosotros podemos escoger si queremos detener. Se está ejecutando cada 1000 milisegundos, cada segundo, un cálculo de interés del 10%. Y bueno, aquí lo que hace es crear la clase bank account con 10.000, y 10.000 es el saldo inicial, ¿cierto? Y luego llama al método start con la tasa de interés, porque se recuerdan que tiene una tasa de interés del 10%, el método start. Y aquí esto solamente nos pregunta si queremos salir con una interfaz gráfica. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo? Sí, claro. ¿Este? ¿No te escucho? Ah, eso está en el otro código. Espera.
aquí, esto. Yo Chopin son measures del diálogo, este. Entonces, esto está aquí esperando y cuando uno aprieta OK, se sale el programa. Son estas dos líneas de código. ¿Sí? Bien, vamos a ejecutar otro ejemplo. Lo vamos a hacer juntos. Si pueden ingresar a IntelliJ en sus computadores. Esto no puede. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser muy simple en todo caso. Esto es como un tanque para matar a una hormiga, pero... A ver. Creamos calculator. Lo dejamos en esta. Muy bien. Es en calculator source. Agregamos una nueva clase que se va a llamar calculator. Y tenemos nuestra clase, public class calculator. Y vamos a crear una interface. Pero es una palabra reservada con minúsculas. Ya, estamos creando una interfaz que es... mira, aquí nos dice cuánto se está usando. Interesante. Que es una operación entre dos enteros, nada más. Y este método retorna la operación entre A y B. Eso es todo. ¿Sí? ¿Qué necesita? Espera, vamos a hacer otra cosa mejor. Vamos a mejorar el contraste. Sí, mejor. Sí, lo siento, se me olvida todas las veces. Sí. Está como argumento la interfaz. Está como argumento una referencia a la interfaz. Porque la interfaz define, es como si define un tipo, ¿no?
Lo que pasa es que cuando digo una referencia es como un puntero a un objeto, en este caso es una referencia a una interfaz, que no es un objeto, ¿no? Pero en ese caso me puede servir como una referencia a un objeto que implementa la interfaz, ¿cierto? Atrás, David dice que sí, paciente. Sí, cree que sí. ¿No? Elin está más escéptico. No es necesario. Estoy como teniendo como argumento la interfaz, sí, o sea, después a decir implementa y para ver. Ya está muy bien. Acuérdate, lo que estamos definiendo aquí que son los tipos de entrada, ¿cierto? ¿Sí? A, int, v es súper simple porque son variables, no son objetos, ¿cierto? Pero cuando yo utilizo esto, lo que está entrando, ya OP es una referencia a un objeto. Ah, ya, un objeto que va a implementar esa interfaz. Exactamente. ¿Y por qué puedo hacer eso? Por subtipo. Pablo sí que cayó me dice un cómo así, solo con la mirada. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es subtipo? Cuando yo tengo, por ejemplo, yo hago herencia, ¿no? Ayudante es una clase derivada de estudiante, ¿cierto? Y eventualmente podría ser de una clase superior persona, por ejemplo. Da igual. Si sumamos estudiante y ayudante. Yo puedo utilizar una referencia a estudiante para la clase derivada, ¿cierto? Es decir, puedo utilizar una referencia que se define new, o sea, no, sino que dice es estudiante E, y lo puedo hacer apuntar a un ayudante, ¿cierto? Eso es subtipo, ¿sí? Y en el caso más extremo, puedo utilizar una referencia a object, y con una referencia a object, yo puedo utilizarla con cualquier objeto. ¿Sí o no? Porque está en la cúspide de la jerarquía. Entonces, el subtipo ahí es el caso extremo, cuando es herencia. Todas las clases heredan de object, todas. Por lo tanto, yo puedo usar una referencia a object con cualquier objeto de cualquier clase. ¿Sí? Algo similar se puede hacer con las interfaces. Yo puedo tener una referencia a una interfaz y esa referencia me sirve para manipular objetos que implementan esa interfaz. ¿Sí? En este caso, si una interfaz nunca tiene una instancia, nunca, ¿cierto? Una interfaz tiene solamente los prototipos de los métodos, es decir, métodos abstractos. Nunca tiene la implementación, sino que se implementa en otra clase, ¿cierto? Sin embargo, la referencia me permite a mí manipular objetos que implementen esa interfaz. ¿Sí? Subtipo. Polimorfismo es cuando una misma cosa toma diferentes formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde podemos ver polimorfismo? Cuando yo tengo un método con el mismo nombre, pero dependiendo del argumento, funciona de forma diferente, ¿cierto? Eso es una forma de polimorfismo. En este caso es con una referencia a algo de jerarquía superior, me permite manipular algo bajo la jerarquía. No lo veo necesariamente como polimorfismo. ¿Sí? Si tuviéramos otra clase, o sea, la pregunta de Pablo es, ¿qué pasa si tuviéramos otra clase que implementa esta misma interfaz? Esta
referencia nos permite manipular todas las clases, todos los objetos de las clases que implementen esta interfaz. Es general. O sea, tiene razón. O sea, yo puedo tener, no sé, 100 clases que implementan esta interfaz, por lo tanto, op me sirve para cualquiera de esas 100 clases. ¿Sí? Cualquiera de los objetos de esas 100 clases. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a dejar acá. Vamos a hacer nuestro public, ¿cómo era? Static void main. Tenemos nuestro argumento. Entonces, una referencia a la clase calculator, ¿cierto? Y new calculator, constructor por defecto. Y ahora, no sé, integer math addition. ¿Por qué no le aparece Ajax o Addiction? ¿Perdón? ¿A uno no le aparece Ajax o Porque, bueno, aquí lo estoy creando. Aquí estoy especificando, no va a aparecer la sugerencia porque no es una variable o un método o una clase que ya hemos creado anteriormente, por lo tanto lo estamos creando aquí. Significa lo mismo que, o sea, un poquito, nosotros teníamos antes un arreglo de string, ¿cierto? Sin especificar el tamaño. Esto quiere decir de que vienen uno o más argumentos del tipo string o un arreglo del tipo string. Es decir, estos 3 puntos es otra forma de decir lo mismo, pero tiene una diferencia y es que si yo tengo otro argumento acá, por ejemplo, integer b, o pongamos c para no complicar, si yo lo pongo en ese orden, ya tengo un problema de compilación aquí. Algo me está señalando aquí en problemas, veamos. Sí. Ahora, un segundito, voy a eso. Déjame terminar con esta explicación para Sven. Esta anotación, con los puntos abajo, los 3 puntos, quiere decir que vienen una cantidad indefinida de argumentos hacia atrás. Por lo tanto, yo no puedo poner como primer argumento esta expresión. Tengo que ponerlo siempre al final. Entonces, yo pongo acá, no hay problema. ¿Vale? Bueno, en general... Ahí. Ya, perdón Manuel, ¿cuál era tu consulta? ¿No es necesario colocar el constructor de calculación porque no tiene variables? No es necesario colocar el constructor de calculator. Porque no tiene... ¿Estás haciendo una pregunta, una afirmación? Es una pregunta.
Una pregunta, media afirmación. Porque me pudiste en la clase, pero no tenemos, no hemos creado el constructor, pero no pudimos ver. Tiene un constructor por defecto. Todas las clases tienen el constructor por defecto sin parámetros. Todas. ¿Sí? Aunque no se quiera, Aunque no se escriba. ¿Y de dónde viene ese constructor por defecto? De object. Entonces, lo que pasa es que si yo no pongo constructor, yo no pongo new, no se crea el objeto. ¿Sí? Ese es el problema que tenemos. Y cuando yo empiezo a hacer esto, integer math, que es una interfaz definida en este objeto, no puedo hacerlo. ¿Sí? no sé, mi duda era por qué no se escribía el constructor como para- Ah, bueno, porque hereda de object, pero todas las clases, aunque yo no lo ponga, tienen un constructor. Y ahí se podría, por ejemplo, si yo la escribo en new object o new y la clase después. Pues tú pones new y... O sea, si tú pones new object, paréntesis, estás creando un objeto de la clase object, no de la clase que tú quieres, ¿vale? Si tú pones solamente el nombre de la clase, no es el constructor y va a haber un error. Por ejemplo, lo que dice, si yo pongo esto aquí, debiera haber un problema. A ver, veamos los problemas acá. Aquí. ¿Dónde dice que está este problema? De la línea 10. Aquí, claro. Que espera el paréntesis abierto del constructor o un arreglo o algo así. ¿Mm? Ustedes pueden crear su clase y pueden definir un constructor con parámetros. Y ustedes, cuando aparece el menú de constructores que pueden poner, les va a aparecer siempre un constructor sin parámetros, aunque no lo hayan definido. ¿Mm? Sí. Es un método de la clase, pero es un método estático. Por lo tanto, no necesito, para que se ejecute esto, no necesito haber creado calculator, ¿cierto? Estoy creando el objeto dentro de la clase, pero no significa que no es una clase mía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a definir otra operación, que es una implementación de integer math, que va a ser subtraction. Y la misma idea, A, B, la flecha A menos B. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué sugiere aquí? ¿Qué no ha sido nunca usado? ¿Es sin la S? Da lo mismo el nombre que quiero ponerle. Sí, gracias, pero... No, sí, gracias, es sin la S. ¿No es subtraction? No lo sé, en inglés puede ser con ese, no recuerdo. Ya. En fin, pero da lo mismo, es un nombre de una variable, de una referencia. Entonces, ya. ¿Se te puede quitar eso? Que te haga correcciones ortográficas, porque a veces como que igual se equivoca. Sí, pero ese no era un comentario ortográfico, sino que era más bien diciendo que no se había usado nunca. ¿No? ¿Y aquí qué dice?
Ah, ok, sí. Ya, da igual, es solo una... A veces los comentarios que hago en español, a veces me pasa que me dicen que está ahí. Bueno, sí, me imagino que se puede configurar todo, pero no es relevante la programación. Bueno. A mí me preocuparía más si yo pongo comentario en español y me empieza a reclamar con los acentos, las ñ y esas cosas, y no compile, como pasa en C, por ejemplo. En C puede ocurrir eso. Así que, ya. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, no es una pregunta metafísica, sino que me refiero a estas dos líneas de código. Es una expresión lambda, ¿cierto? Esta expresión lambda tiene los parámetros a, b y tiene una única línea de código que es a más b. Eso es todo. Entonces, ahora vamos a probar esto. Y vamos a poner el sound. Ah, que me equivoqué. Por eso no pesca. My app. Punto. Operate binary. Entonces toma como un entero A, que es 40, lo que decimos aquí, 40, el otro es 2. Y luego la operación, que en este caso puede ser A, es addition. ¿Sí? Y terminamos acá. Hacemos otro con sustracción. ¿Se entiende? Creamos aquí esta interfaz con una expresión lambda. Tenemos un método de nuestra clase que hace una referencia a esa interfaz y retorna el resultado de la operación. Eso está definido la operación aquí, cuáles son los parámetros de entrada y la operación que hace. Eventualmente, esto podría tener paréntesis, después de la flecha, paréntesis de llave y una secuencia de instrucciones, ¿cierto? Pero aquí es solo una instrucción y dos parámetros. Y luego lo que hacemos es llamar el método que retorna el resultado. Agrega la línea return. ¿Sí? Y tira el print. Entonces vamos a ejecutar esto. Agregamos una nueva configuración. Application. Esto puede ser cualquier nombre, pero vamos a poner el mismo del ejemplo. Calculator. La clase que contiene el main es calculator. Ok. Y ok. Y ahora ya podemos ejecutar el código. Run.
Y aquí tenemos 40 más 2, 42 y 10 menos 20 menos 10. 10. Podemos hacer todavía o sea, podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros podríamos omitir esto, aquí, y acá, addition no existe, pero sí podríamos hacer la expresión blanda aquí mismo, ¿cierto? Y podemos poner eso, por ejemplo. Aquí obviamos la definición de esta referencia que contiene la expresión blanda, sino que la ponemos directamente en el argumento de operate binary. En el argumento operate binary tenemos la interfaz integer math, ¿cierto? Y la definimos completamente. ¿Sí? Ejecutamos esto. El resultado esta vez es nueva versión. Pusimos esta línea para saber que estamos ejecutando efectivamente esta nueva versión de la suma y la resta queda tal cual. ¿Sí, Pablo? En el momento de crear la clase, más fuerte, ¿puede hablar más fuerte? No te escucho. En un momento la clase interfaz con la clase de operación binaria, tenemos todo dentro de... La pregunta de Pablo es, no hemos creado el objeto. O sea, tampoco tenemos una clase. No tenemos una única clase que tiene el main y que tiene todos los métodos y que tiene la interfaz, todo dentro. ¿Sí? En ese quizás un poco confuso, pero veamos el código bien en detalle. O sea, podemos crear más objetos, pero por supuesto, pero no es tan confuso. Miren, tenemos la clase calculator, que es la única clase que tenemos en este código. Dentro de esa clase definimos una interfaz, ¿cierto? Que lo único que hace es poner el prototipo del único método que tiene esa interfaz, ¿cierto? No hace nada más. Luego tiene otro método que lo que hace es tomar argumentos A y B y retorna el resultado de esa operación op de A y B, ¿cierto? Y que utiliza una referencia a esta interfaz que acabamos de definir, ¿sí? Luego, en el main, que hemos definido además distinto con los puntos bajos, ¿sí? En el main, aquí creamos la instancia de calculator. Entonces, este es el único objeto que creamos, ¿sí? Y lo utilizamos aquí para llamar el método operate binary, ¿sí? Entonces, en esta línea de código, la 12 y la 11, que la comenté, aquí se implementa con una expresión lambda el método de la interfaz. Es un método de mi objeto myApp, que es de la clase calculator. ¿Sí? Podemos hacerlo bien de esta forma
definiendo esta referencia a subtraction o addition con la expresión lambda, o lo podemos hacer en la línea misma del argumento de operate binary. ¿Sí? Me queda una duda. En la parte de entiendo lo que es A, B. Ahí está haciendo como referencia al método de operate binary. Lo que pasa es que en una expresión blanda, acuérdate de la clase anónima, ¿cierto? La clase anónima, ¿qué era lo que tenía? No tenía un nombre de clase, sino decía el new, la interfaz y luego implementaba el método dentro, ¿cierto? En este caso, era el nombre de la interfaz, flecha, ¿cierto? Y el código. A ver, vamos a ponerlo acá. Esta era clase anónima. ¿Te acuerdas Aquí. Esta flecha hace que... sin embargo, esta flecha, perdón, ¿por qué está así? Porque no toma ningún parámetro. Entonces, cuando toma parámetros, se toman los parámetros de la expresión lambda, la flecha, y entre llaves todas las sentencias que contiene el código de la expresión lambda. ¿Sí? Si vamos al código de acá, eso exactamente, tenemos los parámetros, y como tenemos una única sentencia dentro de mi expresión lambda, no tenemos los paréntesis de llave aquí, ¿cierto? Sin embargo, acá, en esta implementación dentro de cuando comentamos esta y lo pusimos acá tenemos dos instrucciones, por lo tanto necesitamos necesariamente los paréntesis de llave para decir dónde empieza y dónde termina el cuerpo de la expresión lambda. ¿Sí? ¿Sí? No es A, B, o algo así. ¿Tiene tres qué cosa, perdón? Sí. A, B, ¿sí? O sea, si tú te fijas aquí, A, B, ¿de dónde sale A y de dónde sale B? Si vamos a la definición de acá arriba, es A, B, y esta es la interfaz op, ¿cierto? Y es op.operation A, B. Y operation era el único método de mi interfaz, ¿cierto? Por lo tanto, en esta línea tiene A es 40 y B es 2, y luego A y B está bien definido en este contexto. Si no tuviésemos estos argumentos de acá, tendríamos un error, porque A no está definido el valor de esa variable, ¿sí? Ni B tampoco. Son pocas líneas de código, pero puede ser bien entrevesado, ¿cierto? Pero bueno, para demostrar un poco la potencia de las expresiones lambda. Había una cultura en los 90, cuando esto fue creado, 95 ya, etcétera, en esa época. En los 90 era común, esto es un poquito de historia, pero era común, no sé si ustedes conocen un lenguaje, probablemente no, para manipular texto que se llama Perl. ¿Han oído hablar de Perl? ¿No? ¿Cómo?
No te escucho, Brinda. Hay un libro que habla Ah, sí. Qué interesante. Bueno, dice, Britney ve una serie en YouTube, debe estar eso, ¿no? En Netflix, que hacen una... pero es súper, lo mencionaron una vez. Ah, ya, bueno, en una serie de televisión. Pearl. Bueno, Pearl era, tenía una competencia con manipular texto utilizando expresiones regulares y todas las herramientas de Pearl. Que significaba escribir una expresión, y había competencia, lo más ilegible posible, ininteligible posible, que generara un string, algo así como Perl Hack, no recuerdo exactamente. Pero eran unas cosas gigantes y la gente se, oh, qué creativo, qué espectacular, así era como esa, ¿cómo se llama? La tendencia que entre más complejo de entender por alguien que no sea yo que lo programé, mejor. Python cambió eso a mi manera muy acertadamente, es que la filosofía Python, que debiera haber una manera única, obvia, fácil, inteligible de hacer algo. Aquí no. Aquí puede haber muchas maneras y se puede complicar de muchas formas. Un poco parte de esa cultura. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se sentía, no sé por qué en realidad, pero hay cierto tipo de gente que se siente tal vez irreemplazable si hace código que nadie más puede leer. Eso es un grave error. O sea, si ustedes como profesionales les toca programar, están en una empresa y ustedes ocupan esa política, les garantizo que están poniendo en peligro su estabilidad laboral. Porque hoy en día se trabaja en equipos. No existe el gurú, o sea, hay gente que es gurú, etcétera, pero el que llega a ser gurú es porque ha colaborado y ha trabajado y su trabajo ha beneficiado a otros y él se ha beneficiado del trabajo de otros. Por lo tanto, la verdadera, digamos, fortaleza es la colaboración. Entonces, si no podemos colaborar, si nosotros hacemos código que es difícil de entender por otros, eso hace mucho más difícil para que otros reutilicen mi trabajo. Por lo tanto, eso es una muy mala política. O sea, los otros debieran decir, esto está clarísimo, está súper bien hecho, es fácil de entender, y si es fácil de leer, es fácil de debuguear, ¿cierto? O sea, todo hace sentido y las cosas son más estables en menos tiempo. Este tipo de política, no, en mi opinión, no es una buena idea. Pero sí, y yo creo que todavía existen, ¿no? Sí. Pero eso no es solamente Son de la época. Entonces yo creo que se prestan este tipo de cosas así, de hacerlo tan entrevesado, es un poco como la cultura de la época. Pero en Perl había toda una cultura a favor de eso. Entonces, yo conocía gente que contrataba programadores de esa época y que básicamente los contrataban por la habilidad de hacer como hacks y de reproducir y de hacer cosas con código que nadie más entendía. Una pésima idea. Si ustedes se meten alguna vez en el mundo de expresiones regulares, van a entender a lo que me refiero. Sí, expresiones regulares. Sí, yo lo intenté repetidas ocasiones. Hace que mucha gente desista de dedicarse a la programación. Bien, entonces, ¿sí? ¿Por qué existe este return? ¿Qué pasa si quitamos esta línea? O sea, quitamos return, ¿no? Quitamos, veamos, no hay que tener miedo.
¿Qué es esto? Dice. ¿Sí? Java, not a statement. A más B, pero ¿y qué hago con esto? No te entiendo esa pregunta, Ezequiel. Tenemos en medio del código y no al final del código, no. Sigo sin comprender tu pregunta. ¿Cuál? ¿Puedes explicarlo un poquito mejor? ¿Sí? Y luego está el pero luego igual tenía 20 menos 10 y le daba 10. Sí. Pero el retorno está antes de eso. Ya, lo que pasa es que acá yo tengo una referencia a mi expresión lambda, ¿cierto? Que toma como argumento operate binary, ¿cierto? Y acá esa referencia la toma y retorna el resultado. O sea, es como poner un return aquí delante de A menos B, ¿cierto? Porque es una única instrucción. En este caso tenemos dos instrucciones, ¿cierto? Y el return no está tan claro aquí. De hecho, este no hace nada, puesto, porque ahora mi expresión lambda A más B tiene dos sentences. ¿Sí? Entonces tenemos retornar esto y es un return de un return, dos veces. Yo creo que habría que debuguear esto y ver cuánto return hace esto efectivamente. Pero aquí tenemos un problema ya mayor de que esto no es nada. ¿Sí? La pregunta es, si yo comento esto, y le quito esto, ¿qué pasará? Porque ahora tenemos algo similar. Pero seguimos teniendo el problema de que esto no está claro. Pero podemos hacer algo así como... A ver, vamos a comentar esto aquí. A más B, punto y coma, cerramos, punto y coma. ¿Qué tal ahí? Dice que tenemos 3 errores. ¿Qué nos faltó? No entendí. ¿Este? Y ahora este punto y coma. Ahí debiera estar. Nos seguimos teniendo errores, pero... En la línea 14... ¿Cómo? Debiera haber ese punto y coma, debiera estar. Y ahí cerramos ese, ahí cerramos este. Ahí. ¿Será? No sé si sirvió esto, pero... Eso es porque y él entendió que a nosotros crearle más, esta No te escucho, más fuerte. y como la al ser estamos con fue cuando nosotros él entiende, o sea, el programa entiende que como yo le di los datos más y él esperaba Una operación, la interfaz. Sí. Lo que dice Britney es que
acá está esperando una referencia a Integer Math, que es una interfaz, ¿cierto? Es nuestra operación, y la retorna, nada más. Entonces, acá lo que le estamos entregando en una expresión lambda es precisamente la operación. Yo estaba cometiendo el error de sintaxis de poner un punto y coma aquí. Pero punto y coma es si yo pusiese varias instrucciones dentro, como lo hice recién, dentro de llaves. Y lo que hice básicamente fue poner esta definición, esta referencia a la interfaz, que está con la expresión lambda, ponerla dentro de acá sin necesidad de poner nombre ni nada. ¿Sí? En vez de la referencia es una definición más formal. Abajo hacemos, la dejamos igual. Llamamos subtraction, que es esta referencia que creamos acá, etc. ¿Sí? Esto, como está aquí, dado que es una expresión tan simple, es elegible. Me parece algo práctico, útil. Si ya son más de 3 líneas, tal vez yo lo haría con la implementación acá, con esta referencia. Y la llamaría acá. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Esto se pone sabroso rápidamente, como pueden ver. Porque a diferencia de otros lenguajes que tal vez hayan visto en estructura de datos algoritmo, como C, o incluso C++, tienen la filosofía de ser lenguajes de una implementación reducida. Es decir, todo es muy compacto en el lenguaje. En el caso de C, ni siquiera existe el print. Es parte de una librería que depende de la plataforma, pero no es parte del lenguaje. Por eso tengo que poner include, estándar, input, output, etc. Si no, pero Java no. Java ya viene con la filosofía de lenguajes modernos, de que viene con un montón de librerías que son parte del lenguaje, ¿cierto? Con una filosofía distinta de objetos, etcétera, pero con una implementación mucho más amplia, con una cantidad de librerías mucho mayor, que facilitan mucho, sobre todo, ¿qué cosa? Manejo de fechas, manejo de strings, horas, todas esas cosas que si uno las quiere hacer en un lenguaje como C, es mucho trabajo. Aquí, aunque le haya parecido, algunos de los ejemplos que hemos visto, les haya parecido complejo, es un mundo de diferencia de C. Es un mundo de diferencia, sumado a la característica multiplataforma de Java, es lo que explica que esto esté en buena parte de la industria hasta el día de hoy y se sigue utilizando. Y es la razón por la cual Oracle compró Sun Microsystems. No por los servidores, digamos. Esos ya servidores no existen. El hardware se murió, se acabó. No sé si existirá, pero ya no es un actor relevante en el mercado. Lo compró por Java. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Estamos en la hora, ¿no? 24, estamos en la hora. ¿Sí, Elin? ¿Sí? No sé qué va a pasar porque no sé si va a recibir ¿Cuál es tu correo? sobre la pregunta. Stage 2. Sí, lo contesté hoy. Ah, Está. Mandé una versión del PDF con el enlace corregido. Hoy día a las 7:25, 30 por ahí. Sí, normal. Venía en la misma. Sí. yo leí, se va a tener un poquito de plasma. Eso es un código de ayuda, ¿eh? Ah, pero es que sea como puse. Sí, pero en otros años la gente no ha usado esto si quiere, o sea, es una opción. O sea, tú puedes resolver problemas sin siquiera usar el código de ayuda. Así que, y no está complejo, digamos. Y son 3 o 4 estudiantes para hacer la tarea. Así que, ánimo. No, es que estamos sincronizados todos los paralelos. No depende de mí. Somos 4 paralelos y es el 26 a las 8.
el horario de entrega. de la noche. 8 de la noche. ¿Vale? Pero es importante que se involucren todos los integrantes del grupo en la tarea, ¿eh? Porque eso les ayuda para el certamen. Tengo una duda. ¿Sí? Que, por ejemplo, la línea 13, cuando hacemos un print, no entiendo por qué cuando veíamos la consola no era como enorme, porque yo intuitivamente pensaría que lo primero que vería yo sería el 40 más 2 igual, Sí. pero no se imprime porque como ese print tiene una operación que la optimiza, o sea, un valor que necesitamos que nos retorne nuestro método. Pero se imprime, pues. Se imprime aquí así. Aquí está. Sí, porque se imprime, pero cuando teníamos esa parte de nueva versión, ese print se imprimía antes. Entonces, Lo que pasa es que yo puse aquí para avisar nueva versión. Entonces se imprimía ese. y después cuando recién saltaba el resultado Sí. de nuestro método, Sí. recién el otro print terminaba de imprimir. Sí, eso tiene que ver porque son funcionalidades. Ya. Entonces, tienes una llamada y luego dentro tienes una llamada distinta. Entonces, esta, Tiene que esperar. esperar a que se termine esta para continuar con su código. Esa es la razón que hace ese orden. ¿Sí?